Bienvenidos a todos los chicos del IEMS y a la demás gente que se esté conectando por nuestras redes sociales. El Fondo de Cultura Económica, con su programa Leamos la Ciencia para Todos, un programa de fomento a la lectoescritura y divulgación de la ciencia, les agradece su asistencia a esta nueva charla que tendremos el día de hoy, titulada La morada cósmica del hombre, ideas e investigaciones sobre el lugar de la Tierra en el universo, que es el mismo título del libro que escribió el doctor Marco Arturo Moreno Corral, quien dará la charla de hoy. Permítanme leerles una breve semblanza del doctor. Marco Arturo Moreno Corral es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, Baja California. Realizó la licenciatura en Física y la maestría en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha dejado huella como pionero en el desarrollo del Observatorio Astronómico Nacional. Además, es autor del libro La morada cósmica del hombre, ideas e investigaciones sobre el lugar de la Tierra en el universo. Y es compilador de los títulos de Historia de la Astronomía en México y Odisea 1874, o El primer viaje internacional de los científicos mexicanos. Todos ellos publicados en el Fondo de Cultura Económica en la colección La Ciencia para Todos. Entonces, bueno, el doctor se conectó desde Baja California. También quiero agradecer al IEMS, a la profesora Susana Martínez, que gestionó esta charla con los alumnos en las diferentes bibliotecas de los planteles. Y bueno, pues doctor, muchas gracias por aceptar la invitación a dar la charla y pues adelante, ya puede compartir su presentación. Gracias, para mí es un placer estar con ustedes. Siempre es muy grato tener sobre todo jóvenes interesados en estas cosas. Y la idea y el título de este texto es una respuesta que yo mismo di a interrogantes que me hice desde mucho tiempo atrás, incluso cuando era yo estudiante, alguna vez también fui joven, y siempre me interesó conocer el desarrollo de cómo el hombre fue tomando conciencia de su lugar en el universo. Y esto es lo que voy a tratar de platicarles brevemente, un resumen del texto escrito. Todo comenzó hace, pues no sé, alrededor de 15,000 años atrás, cuando los hombres primitivos, pero ya hombres pensantes como nosotros, comenzaron a preguntarse sobre su lugar en el universo. Para estos personajes, pues su universo era muy pequeño, era las cavernas donde vivían y alrededor de las cavernas, como la que se muestra aquí en la imagen superior. Y de este lugar, en unos cuantos miles de años, la mente humana nos ha llevado a saber nuestro lugar en la Tierra misma y posteriormente el lugar que la Tierra, ocupa hasta en el universo, hasta como ahora lo conocemos. Esta es un poco la idea de este texto y en él se va narrando de forma sencilla, sin complicaciones matemáticas ni nada por el estilo, cómo el hombre fue evolucionando en su conocimiento de su entorno. Como les decía, todo comenzó en las cavernas, que fueron los lugares donde habitaron estos hombres primitivos en el sentido de que todavía tenían muy poco conocimiento, pero ya tenían la inteligencia suficiente que tenemos en la actualidad, o sea, la capacidad intelectual ya la tenían. Eso es importante entenderlo. No eran primitivos en el sentido de que no supieran hacer nada. Y muestra de ello lo hemos encontrado en las cavernas, estas cavernas que habitaron, donde dejaron trazas de su desarrollo social. Vemos, por ejemplo, estas increíbles pinturas que nada le piden a las pinturas modernas. Disculpe, Son doctor. abstracciones. ¿Puede compartir la pantalla? Porque no se están viendo las diapositivas. Si nos ayuda.
Aquí en el Zoom, si se va al Zoom, hay un botón. No, no están viendo mi... a ver, pero ¿cómo lo...? Sí, yo sé, pero ayúdame. ¿Dónde? Aquí. Y ves, me cambias de lugar. ¿Me están viendo ahora la pantalla? Sí, nada más falta que se ponga en modo presentación. Listo. Ahí, Ah, perfecto. bueno, entonces, rápidamente, las primeras imágenes que había mostrado eran estas, de las cavernas, cómo de las cavernas pasamos a nuestro conocimiento de la Tierra misma y de ahí con nuestro conocimiento en el universo. Y les decía yo que muestra de esto ha quedado en muchas de estas cavernas que hay en todas partes en el mundo, cavernas con estas ilustraciones maravillosas que nos muestran la capacidad intelectual de estos personajes. Y ellos veían en el cielo. La civilización fue avanzando en diferentes puntos, en diferentes zonas del planeta, a diferentes ritmos, pero por todos lados encontramos indicaciones de que les interesaba entender lo que veían en el cielo. Por ejemplo, estas pinturas están en Siberia, en el norte de Siberia, es de cómo los habitantes de esa zona veían o interpretaban lo que veían en el cielo. Aquí vemos una interpretación egipcia de los egipcios antiguos, de las pirámides, de cómo veían, esta era para ellos la tierra y el cielo era esta diosa que tenía su cuerpo totalmente estreñado. Los hindúes, por ejemplo, representaban el universo como una gran tortuga sobre la que estaban unos elefantes que a su vez cargaban la tierra con las grandes montañas que tienen en el norte de la India. Y ya más adelante los griegos, por ejemplo, los griegos clásicos, pues se representaban así el mundo conocido. Evidentemente, no tenían la información que nosotros tenemos y estas representaciones pueden ser muy elementales para nosotros, pero tenían el valor científico de ser respuesta a sus inquietudes. Los griegos antiguos ya más avanzados, pues tienen a los grandes pensadores, sabemos que ahí se origina la filosofía, sabemos que se originan conceptos como la democracia, etcétera. Es uno de los pensadores que incluso todavía influye en la cultura occidental. Aristóteles sintetiza el conocimiento sobre el cosmos que tenían y presenta esta idea del cosmos geocéntrico, en el cual la Tierra está en el centro del universo y alrededor de la Tierra giraban todo, incluso el Sol mismo. Y este modelo, posteriormente, en el siglo II de nuestra era, Ptolomeo, el gran astrónomo alejandrino, lo sintetiza, lo matematiza, esto es, mete las matemáticas para explicar los movimientos de los astros, y durante casi 2 milenios el ser humano pensó en la Tierra como el centro del universo y alrededor de la Tierra todos los demás cuerpos celestes girando. El cambio de paradigma científico pues llevó mucho tiempo. Aquí evidentemente solamente estoy haciendo un
de manera, digamos, clásica, la Edad Media se piensa como una etapa en la que la cultura que se había generado en la Grecia clásica y después a través pierde en la Europa a partir del siglo V, siglo VI, y comienza a haber un empobrecimiento intelectual, por eso se le llama la Edad Media, la Edad Oscura, aunque en realidad no fue oscura, sí hubo conocimiento, pero en esta etapa es cuando surgen ideas de una tierra redonda. De hecho, los griegos habían demostrado que la tierra era una esfera, con observaciones de los eclipses y con observaciones de Eratóstenes. Eratóstenes, un astrónomo griego, también en Alejandría, midió con mucha precisión el diámetro de la Tierra. Entonces, para ellos, la Tierra era esférica y como tal nos la presentaban. Entonces, de lo que está en la Divina Comedia de Dante Alighieri, un texto del siglo XIII, muy interesante, pero es como el hombre culto entendía en general la Tierra, insisto, esférica. Lo describe Dante en su libro clásico, y luego los planetas orbitando alrededor de la Tierra en círculos, etcétera. Sin embargo, y eso es también algo que nos ha llegado a través de los cursos de historia, los humanos nacían, crecían y morían en el lugar mismo donde habían nacido. Entonces, la movilidad era poca y se generalizó entre, digamos, la idea popular de una tierra plana, que muchos nos han hablado, que Cristóbal Colón media, y el hombre normal, no el hombre culto, sino el hombre normal sin estudios, porque era lo más común en la Europa medieval. La gran mayoría de la gente ni siquiera sabía con la simple vista. Y entonces surgen estos modelos de la Tierra al centro de todo el universo, que van a durar durante muchos años. Las cosas comienzan a cambiar hacia el siglo XIV, siglo muy importante, que finalmente, tratando de rescatar el modelo geocéntrico, que ya tenía muchos problemas para explicar lo que se veía a simple vista en el cielo, primero trató de rescatarlo y finalmente se dio cuenta de que no era rescatable ese modelo o esa explicación, que no era correcta, y propone el llamado modelo heliocéntrico. Al Sol como el centro de todo el universo. En este tiempo, todo el universo realmente se consideraba los planetas que eran visibles a simple vista. En esta etapa no se han descubierto todavía el telescopio, simple y sencillamente todas las observaciones se hacen a ojo con instrumentos muy rudimentarios que no tenían ninguna óptica, pero logra proponer en 1543, publica su libro muy famoso sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, así se llama el libro. Es un libro escrito en latín, que era la lengua científica de esa época, donde presenta este modelo, el Sol al centro, y luego en órbitas circulares girando alrededor del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra,
alrededor de la Tierra girando la Luna, Marte, Júpiter, Júpiter y Saturno, que era el último planeta conocido en ese tiempo y el último planeta que se podía ver a simple vista. Este modelo es propuesto en 1543, pero no es aceptado inmediatamente. De hecho, la historia es muy interesante. Hay mucha oposición, sobre todo por parte de los religiosos. Fuertes desde el carácter, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista teológico. Y finalmente, hay mucho en juego entre que se propone el modelo y entre que se acepta como realidad física. Pasan del astrónomo danés, que es el primero que hace realmente observaciones importantes con instrumentos, pero todavía no eran telescopios, eran instrumentos sin óptica. Logra obtener información muy relevante y produce un modelo híbrido en el que la Tierra sigue estando en el centro del universo según él, pero alrededor de la Tierra ya gira el Sol, y alrededor del Sol, entonces giran los otros cuerpos. Es un modelo híbrido que trata de resolver sobre todo los problemas de carácter religioso que se presentaban y que pues no tuvo mucha vigencia porque las cosas estaban cambiando muy rápidamente. Kepler, un astrónomo alemán muy importante, sobre todo muy dado a la matemática, a partir de los datos que obtiene Tycho Brahe, que eran los mejores datos obtenidos en su época, y logra a través de varios años, no es una cosa de un día para otro, sino es un estudio de muchos años, logra encontrar las leyes de movimiento de los planetas, las famosas 3 leyes de Kepler que todo el mundo. Estas leyes establecían que los planetas no se movían en órbitas circulares alrededor de nosotros, sino en órbitas elípticas, como se muestra aquí en este diagrama. Vemos al Sol al centro y los planetas orbitando alrededor del Sol. Ser fundamentales en la comprensión de la naturaleza de los astros, porque permitirán posteriormente a Newton ir mucho más lejos y dar explicaciones de por qué se movían los astros así. En esta etapa, Kepler todavía no conocía, no sabía qué era lo que causaba que los cuerpos se estuvieran moviendo en torno al Sol. Sin embargo, es un avance muy grande en cuanto a la idea misma de el lugar del hombre en el universo, porque ya tenemos a la Tierra girando en órbitas elípticas alrededor del Sol. Explicar muchos fenómenos que se miraban y que no se comprendían en ese tiempo. Viene Galileo Galilei, el famoso astrónomo italiano, que va a llevar las cosas todavía más lejos. Aquí evidentemente estoy puntualizando siempre tendemos a pensar que fueron unos cuantos. No, la ciencia va avanzando gracias al trabajo de mucha gente y aquí en este caso también así fue. Fueron muchos los que se preguntaban qué causaba este tipo de problemas que se veían y cómo se resolverían. Y todo ello se fue acumulando. Correcta, a pesar de que, les digo, había oposición, sobre todo de parte de las iglesias. Y en 1609, Galileo, después de oír sobre el descubrimiento de un instrumento muy curioso, los Países Bajos,
y con su conocimiento de la ciencia, de la óptica, él construye un telescopio. Aquí lo vemos. Esta es una réplica que existe en el Museo de Ciencias de Florencia, el primer telescopio de Galileo. Son telescopios refractores muy sencillos, un lente pequeñito aquí, un tubo es un libro que además ha sido muy traducido, lo hay en lengua española, en ediciones desde muy lujosas hasta muy baratas. El Mensajero Celeste, aquí vemos la portada en de la edición original, 1610 lo publica, y en este libro se reportan una gran cantidad de descubrimientos que hizo Galileo y que van a ayudar a demostrar que el modelo heliocéntrico de Copérnico era en realidad ha dicho Aristóteles muchos cientos de años atrás. En estos dibujos que hizo Galileo, son dibujos de Galileo publicados en ese libro, se ve la superficie de la Luna, se ven cráteres lunares. Otro gran avance que hace Galileo es descubrir que alrededor de Júpiter están dando vuelta unos satélites que ahora conocemos como satélites galileanos en honor de Galileo. Son los satélites más brillantes. Se da cuenta que están girando en torno al planeta Júpiter, tal y como la idea de Copérnico de los planetas menores girando alrededor del Sol. Y también se da cuenta que con el telescopio se pueden ver muchas más estrellas de las que se ven a simple vista. Entonces, ahora hay que explicar muchas más cosas. Ustedes saben que Galileo tuvo conflictos, fue obligado por la Iglesia a retractarse de sus descubrimientos. Sin embargo, la ciencia no se puede detener nada más por una decisión de este tipo, y a pesar de todas las prohibiciones que hubo, siguió avanzando la ciencia y llegamos, finales del siglo XVII, a la gran síntesis que nos va a permitir realmente darnos cuenta de cuál era el lugar del ser humano en el universo. Isaac Newton, el gran científico inglés, en su juventud, hizo descubrimientos muy notables en física, en matemáticas, en química, pero de lo más conocido que conocemos es encuentra la expresión de la fuerza de gravedad aquí, encuentra cuál es la fuerza, cuál es lo que mueve a los planetas girando alrededor del Sol. Está expresado a través de esta ecuación, la famosa ecuación de la fuerza gravitacional. Explicar perfectamente las leyes de Kepler, las leyes que Kepler había encontrado a través de la observación, las logra deducir matemáticamente y demostrar que son correctas en este libro famosísimo que se llama Principios de la Filosofía Natural, que escribió hacia 1682, publicó. Pero Newton hizo otros descubrimientos, también estudió la luz, se dio cuenta que la luz blanca proveniente del Sol se puede descomponer en varios colores, aquí está representado con un prisma descomponiéndolos, y creó un nuevo tipo de telescopio, un telescopio que en lugar de usar lentes como el telescopio que construyó Galileo y que también Kepler construyó otro, y los grandes telescopios modernos son de este tipo, son reflectores. Se llaman reflectores porque reciben la luz y la reflejan a un punto donde el astrónomo está observando y está obteniendo la información. Los telescopios comienzan a sufrir grandes cambios, desde muy primitivos como estos, vean, son una serie de armazones que se movían de una manera muy curiosa y muy difícil. Acá están los seres humanos. Esto es un telescopio hecho en el siglo XVII por Evelio, un
astrónomo alemán también muy importante. Estos telescopios eran pues muy difíciles de construir y de manejar, pero fueron dando información. Posteriormente, aquí vemos telescopios reflectores del tipo de los que construyó Newton, pero ya más grandes, que se construyeron en Inglaterra en el finales del siglo XVII, y estos instrumentos van permitiendo obtener gran cantidad de información. Por ejemplo, en 1781 se descubre un planeta más. O sea, durante toda la historia de la humanidad, hasta 1781, los planetas conocidos eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, hasta ahí. Pero en 1781, Herschel descubre con uno de esos telescopios la existencia de Urano. Entonces, el sistema planetario se amplía. Luego, entre 1801 y 1820, también posteriormente se siguieron descubriendo, pero en este lapso de 1801 a 1820 se descubren los primeros asteroides ubicados precisamente entre la órbita de Marte y de Júpiter. Después, en 1846, se descubre Neptuno, se amplía todavía más el sistema planetario. También se van descubriendo diversos cometas. Esta parte de los cometas es muy interesante porque los cometas siempre habían sido objetos nebulosos muy singulares en todas partes donde se dirigían los telescopios. Esto es en el siglo XIX. A final del siglo XIX se usa la fotografía por primera vez para poder estudiar los cuerpos astronómicos. Se retrata al Sol, se retrata la Luna, los cometas, y va avanzando el conocimiento. También se comienza a finales de este siglo, y gracias a la fotografía, se comienza el estudio de la superficie lunar. O sea, la Luna tiene una gran cantidad de morfología, y gracias a las fotografías se pudo ir estudiando y registrando los cráteres y los diferentes accidentes de superficie. También el Sol comienzan a darse cuenta que hay toda una actividad en el Sol, ¿no? A principios del siglo XX, hace 100 años, por ejemplo, todavía no entendíamos bien cómo estaba formada lo que ahora llamamos nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es un enorme conglomerado de miles de millones de estrellas, donde el Sol es una de tantas nada más. También en 1930 se descubre Plutón, y finalmente en octubre de 1957, muchos de los que ahora todavía estamos vivos, nos tocó conocer esto. Se lanza el primer satélite artificial y comienza la era espacial, que va a permitir conocer, ampliar enormemente nuestra visión sobre el universo. Por ejemplo, esta magnífica fotografía de la Tierra vista desde fuera solamente fue posible después de que comenzó la era espacial. Esta es una foto tomada desde uno de los viajes Apolo que iban hacia la Luna. Veamos, esta no es un truco, esta es la fotografía. Vemos aquí parte de la costa africana, vemos islas, vemos nubes, vemos un movimiento. Y entonces, el conocimiento se va enriqueciendo. Hay que explicar todo lo que se está viendo ahora con todo esto. Y claro, nuestro lugar en el universo pues va ampliándose. Vemos esta fotografía impresionante. Aquí vemos parte de la Tierra. Y las agencias espaciales, NASA, ESA, etcétera, van mostrando toda esta información. Esta bellísima foto de la Luna con una enorme cantidad de contrastes. Vean ustedes qué claro se ven los cráteres, los famosos mares, que les llamaron mares en la época de Galileo, cuando comenzaron a ver estas cosas, porque no sabían lo que eran, se veían como manchas diferentes. Entonces pues alguien pensó que eran mares, se les llamaron mares, se les sigue llamando mare, pero sabemos que no hay agua aquí en estos lugares. Ahora sabemos que ya hay naves espaciales que han explorado, han bajado, e incluso el ser humano ha bajado a este planeta
que aunque es un satélite de la Tierra, pues de una u otra manera también es un planeta, ampliando así nuestro conocimiento de nuestro entorno espacial. Vemos aquí a Mercurio, aunque parezca que es la Luna, no es. Le estoy mostrando nada más ejemplos, ustedes pueden encontrar muchísimo más de esto en la internet, en las redes. La Tierra, vemos a México. México sí es como nos lo imaginábamos, o como si nos lo presentaban los mapas. Miren, aquí está el contorno de México visto desde el espacio exterior. Vemos la península de Baja California. Yo estoy por aquí ahorita, ustedes andan por acá. Vean las nubes. La meteorología, por ejemplo, era una ciencia muy incierta todavía cuando yo era joven. Les fallaba muy seguido los pronósticos. Bueno, gracias a este tipo de fotografías y de imágenes, los meteorólogos pueden ver cómo se están moviendo la atmósfera, las nubes, las tormentas, etcétera, y son mucho más precisos ahora los pronósticos meteorológicos. Y profundamente, ahorita hay varias misiones explorando el planeta, porque se tiene pensado que en un futuro no muy lejano, muy probablemente dentro de la vida de ustedes mismos, el hombre pueda llegar a Marte, bajar, ir a Marte y ampliando así nuestros conocimientos. Los asteroides que fueron comenzando, el primero se descubrió en 1801, bueno, ahora sabemos que hay millones de estos cuerpos, la gran mayoría de ellos están contenidos entre las órbitas que describen Marte y Júpiter. Aquí vemos un montaje, todas son fotografías tomadas por naves espaciales que han ido a estos diferentes cuerpos a estudiarlos, a medirlos, a fotografiarlos, incluso ya han bajado algunas naves espaciales y han posado sobre algunos asteroides para estudiarlo. Su gran mancha roja que ya Galileo la vio en 1609, ¿no? Ahora sabemos que son disturbios gigantescos en la atmósfera de este gigante. Este es el cuerpo más grande del sistema solar después del Sol. Saturno y su maravilloso anillo. Dirección muy diferente a los demás. Neptuno. Y esta es una foto que a mí me impactó mucho cuando la vi. Está tomada por la nave, por una nave espacial desde que exploró la nave Cassini, que exploró los anillos de Saturno. Este punto que ven ustedes donde está la flecha ahora es la Tierra, vista desde allá. Vean, vean. Esta es la Tierra y este otro puntito mucho más débil es la Luna. Estas son fotografías de la Tierra y la Luna, no son trucos, son fotografías que nos dan, nos muestran cómo nos vemos a nivel del sistema solar. Somos un cuerpo pequeñito con otro satélite todavía más pequeñito ahí dando vueltas en torno a nosotros. Yo creo que sí, tener esta cualidad, porque aquí estamos viendo la Tierra a escala del sistema solar, realmente algo pequeño, intrascendente, que es importante porque es importante para nosotros, aquí estamos, pero desde el punto de vista astronómico, maravillosa fotografía de Plutón, que aunque ya no es considerado como un planeta, sí es un planetoide muy interesante. Fueron tomadas hace en el 2017, 2018 por una nave espacial que después de varios años de viajes, porque estos cuerpos están muy alejados, pasó y tomó estas fotografías maravillosas. Bueno, pero más allá del sistema solar, que durante mucho tiempo el hombre pensó, sobre todo con la visión geocéntrica, que el sistema solar era todo el universo. Ahora la astronomía nos está mostrando que no es así. Más allá del sistema solar, pues hay
miles de millones de estrellas. Aquí vemos una fotografía de las Pléyades. Las Pléyades es un agregado de estrellas muy bonito que se ve en el invierno. Lo vemos ahorita en esta época del año, no es posible verlo, pero la vemos en el invierno. Son 7 estrellas, se ven a simple vista como una especie de caso, son estas las más brillantes, pero vemos todo este material y toda esta enorme cantidad de estrellas que hay por todos lados. Vemos, dirigiendo los telescopios, nubes gigantescas de polvo y gas, fundamentalmente hidrógeno, y polvo como el polvo de los silicatos que hay en la Tierra. Estas nubes oscuras son de polvo. Y estos gases y estos polvos están interactuando, están trabajando. Y sabemos ahora que a partir de ellos, por procesos que han durado miles de millones de años, se van formando estrellas y alrededor de las estrellas se van formando planetas. Y si las condiciones son las adecuadas, pues al menos en un planeta, y eso sí lo sabemos, al menos en un planeta, surgió la vida hace unos alrededor de 3.800 millones de años, una gran cantidad de tiempo. Bueno, pero todavía más lejos, en nuestra propia galaxia, o sea, nuestra galaxia es nuestro conjunto de estrellas, hay estos enormes conglomerados estelares que les llamamos cúmulos globulares, que están formados por millones, hasta 1 millón de estrellas reunidas gravitacionalmente. Esta fuerza que Newton finalmente conoció y calculó es la que mantiene estas estructuras. O sea, hay alrededor de 200 de estos cúmulos girando en torno a nuestra propia galaxia, pero eso no es todo. Hay otras galaxias. Nuestra propia galaxia es un lugar fijo, similar, muy parecido a esta galaxia. Esta es la galaxia de Andrómeda, que es una de las galaxias más cercanas a nosotros. Forma parte del grupo que forma la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Desde Andrómeda, si alguien nos está observando, vería nuestra galaxia de esta manera muy parecida, con una forma espiral, un núcleo muy intenso, muy brillante y unos brazos espirales. Hay muchas de estas cosas que aún no se explican bien, es parte de lo que la astrofísica moderna estudia, cómo se forman estas cosas, cómo evolucionan, cómo a partir de cuándo se originaron, en fin, todo esto es materia de estudio actualmente, pero es información que nos está hablando sobre nuestro lugar en el universo. Aquí vemos fotografías no hay galaxias aisladas, hay cúmulos de galaxias. Vemos aquí una galaxia similar a la nuestra, vista desde arriba también, otras galaxias. Y ya para concluir, esta foto, hay muchas fotos de este tipo, no es la única, pero este es un conjunto, un cúmulo de galaxias le llamamos. Este está en la constelación de Hércules y son cientos de galaxias, todas estas formadas, cada una de ellas formadas por miles de millones de estrellas, y estas estrellas pues están en proceso evolutivo, las hay muy jóvenes, las hay ya que se han destruido, etcétera. Todo esto es lo que la astrofísica moderna está estudiando. Y yo con esta imagen quiero nada más hacer una serie de reflexiones sobre lo que se escribe en este libro, La Morada Cósmica. Este texto va explicando con mucha más detalle de lo que yo he hablado aquí, va explicando este proceso que llevó del orden de unos 15, 20 mil años al hombre, desde sus primeras preguntas que se hacía cuando todavía habitaba en las cavernas, hasta las que nos estamos haciendo actualmente sobre el universo, ¿no? ¿Qué es, cómo se ha formado, cómo está evolucionando? Y en ese contexto nos hemos dado cuenta que la Tierra, nuestra Tierra, este planeta donde vivimos, donde hemos estado habitando, pues es un cuerpo muy, muy singular, el único hasta el momento, con certeza científica, el único donde hay vida, no nada más inteligente, que sería la vida del ser humano, sino vida
las plantas se están haciendo porque los astrónomos, los astrofísicos están muy interesados en encontrar respuestas sobre el origen de la vida misma, pero hasta ahora, en este momento y con la información actual, solamente tenemos la certeza de que la morada cósmica del hombre en la Tierra es el único es en el universo. Que, por ejemplo, esta fotografía que ustedes están viendo en la pantalla, para que llegara la luz que hizo esta fotografía, han pasado cientos de miles de años, ¿no? Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda que les mostraba yo antes, esta fotografía de Andrómeda, la luz que produce esta fotografía salió de esa zona hace 2 millones de años aproximadamente. Y recuerden que la luz es lo que más rápido se mueve en el universo, está viajando a 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, los fotones, la luz que produce las estrellas que están en esta galaxia para llegar a la Tierra, ha llevado del orden de 2 millones de años. Esto quiere decir que la luz que salió de aquí comenzó a viajar antes de que el ser humano alcanzara la etapa evolutiva en la que estamos actualmente. El proceso de evolución del ser humano ha llevado muchos millones de años y esto es lo que nos permite la ciencia y la astronomía darnos cuenta de cuál es nuestro lugar, ver lo cómo la ciencia fue avanzando, cómo fuimos conociendo a través del tiempo nuestro lugar en el universo. Yo aquí lo dejo, muchas gracias y espero les haya sido útil esta plática. Muchas gracias, doctor. Voy a dejar de compartir su presentación para que pasemos a la etapa de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, los chicos que estén en las bibliotecas, ahí en el IEMS, no sé si se quieran acercar a hacer alguna pregunta para que aprovechando que el doctor esté aquí y pueda responderlas. Me parece que también tenemos, bueno, si se animan, pueden escribirnos por el chat de Zoom o por el chat de Facebook para que nuestros compañeros Adriana y Aldair nos puedan leer las preguntas. Mientras se animan a hacer una pregunta, le voy a dar la palabra a mi compañera Lorena Hernández, quien nos va a dar unas recomendaciones de lecturas relacionadas al tema de la charla de hoy. Hola, muy buenos días. Pues agradecemos al doctor Marco Arturo Moreno Corral por su excelente presentación de su libro que tuvimos, que se llama La mirada cósmica del hombre, y es el número 151 y pertenece a la colección de astronomía. Te los recomiendo mucho, chicos. También tenemos otros 2 títulos que también pertenecen al doctor, que es La Odisea 1874 o El primer viaje internacional de científicos mexicanos, que es este que está aquí. Y este libro brevemente habla acerca de la crónica del viaje a Japón, que en 1874 emprendió un grupo de astrónomos mexicanos con el fin de realizar observaciones del tránsito de Venus alrededor del Sol para efectuar diversos experimentos y determinar la distancia existente entre el astro rey y la Tierra, pues se trata de la primera aventura científica internacional en México. Se los recomiendo mucho y es el número 15 de La Ciencia para Todos y también está en la colección de astronomía.
Y tenemos otro imprescindible también, muy bonito, que fue de los primeros libros que el doctor escribió para la colección. Bueno, es una compilación de varios autores, que es el que tenemos aquí. Es el número 4 y pertenece al título de Historia de la Astronomía en México. Es un libro muy bonito. Aquí en este libro pues consigna las aportaciones mexicanas a la astronomía mundial y las colaboraciones de los científicos nacionales, que comprenden relatos desde cómo era la ciencia entre los antiguos mexicanos. Viene algunos capitulitos que yo les recomiendo que pueden echar una revisada, que están muy buenos desde la época prehispánica, pasando por la época colonial, hasta llegar a nuestro tiempo. Es un libro imprescindible en nuestras bibliotecas que deben de tener. Y por último, pues les recomiendo el libro que se llama Fronteras del Universo, que es el que tenemos aquí. Y también pertenece a la colección La Ciencia para Todos. Es el número 176. Este libro también es una compilación de varios autores, de varios investigadores que son astrónomos. Y en este libro, Fronteras del Universo, está conformada por 9 ensayos que constituyen una introducción general al estudio del universo y de los fenómenos que en él ocurren. Entre los temas que trata la obra en general está el estudio de los exoplanetas y la posibilidad de la vida extraterrestre. Así es de que pues vayan a su biblioteca más cercana o consulten el libro, pues ya sea en su librería o donde ustedes gusten. Es todo de mi parte. Gracias. Muchas ya Lore. Ya hay algunas preguntas, entonces Aldair, si quieres continuar. De acuerdo, muchas gracias Antonio, muchas gracias Lorena. Agradezco también al doctor Marco Arturo Moreno Corral por su charla, me gustó mucho. Muchas gracias. Pues mire, tenemos algunas preguntas del plantel Gustavo Amadero II. Y una pregunta de ellas dice, respecto a la cuestión de la exploración espacial, ¿los chinos están más adelantados hoy en día en cuestión de astronomía que los demás países? No es una cuestión de adelanto. Realmente la astronomía como ciencia es una ciencia que se maneja en muy diferentes niveles, en muy diferentes partes. Los chinos lo que han hecho es un gran esfuerzo por desarrollar sus agencias espaciales. En eso, en poco tiempo, han logrado grandes avances. Pero generalmente el conocimiento actual se comparte. O sea, realmente lo que ellos logran se hace de dominio público y se comparte. Lo mismo está sucediendo con lo que logran las otras agencias espaciales, la NASA, las europeas, japonesas, en fin. Es un conocimiento compartido porque al final de cuentas estamos comenzando a entender que el avance de la ciencia no es individual, es grupal. Para que el avance tenga sentido, tienen que intervenir muchos científicos. Por eso es que hay tantas agencias espaciales. Digamos que no es una competencia entre países, sino más bien el desarrollo conjunto de la humanidad hacia la tecnología, digamos, hacia la tecnología de la exploración espacial. Sí, no es una competencia realmente entre científicos, es una competencia entre políticos, eso hay que entender, la política es otra cosa. Pero los científicos están compartiendo a través de congresos, de publicaciones internacionales, etcétera, etcétera, se está compartiendo la información que se va obteniendo. Entonces, la competencia pues, puede ser en el sentido del ser humano siempre es orgulloso de sus logros, pero no hay algo como la famosa carrera espacial que se dio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para ir a la Luna, que era realmente una cuestión más de carácter político, pero al final de cuentas los logros científicos son compartidos y fueron compartidos. Correcto, doctor. Y respecto a esta cuestión de la exploración hacia la Luna, ¿el ser humano puede habitarla realmente? Bueno, hasta donde sabemos sí, y de hecho los planes
más cercanos, porque se ha retomado la exploración de la Luna, ahora con nuevos enfoques. Hay naves espaciales orbitando la Luna, han bajado algunas otras naves o han hecho intentos. Los chinos han puesto naves, sondas en la Luna. Los israelíes lo intentaron, aunque tuvieron problemas. En fin, sigue siendo muy interesante y los planes de la mayoría de estas agencias es establecer una base lunar habitada permanentemente para posteriormente de ahí partir hacia Marte. Claro, esto es un proceso que va a llevar años, pero sí, la Luna sigue siendo motivo de estudio y se piensa que se pueda instalar una base. Claro, no va a ser sencillo porque pues la Luna es un cuerpo hasta donde sabemos prácticamente yermo, sin atmósfera, sin las condiciones propias de la vida como nosotros las conocemos, pero evidentemente se está pensando en obtener bases espaciales o lunares y con todos estos ambientes controlados. Correcto, doctor. Permíteme un momentito, porque en el plantel que nos acompaña también, uno de los planteles, levantaron la mano. Me imagino que lo que gustan es que les abramos el micrófono para hacer una pregunta. Así es que, Antonio, ¿me permitirías abrirles el micrófono a este plantel, por favor? Sí, pueden abrir el micrófono sin problema. Adelante, compañeros, les escuchamos entonces, por favor. Ay, no se escucha, por favor, si Sí, pueden. no escuchamos, disculpen. No sé si hay algún problema con su micrófono, pero de todas formas, si no podemos escucharlos, igual pueden escribirnos a través del chat, ¿de acuerdo? Sí, no se escucha. No, seguimos sin escucharlos. Adri, mientras tanto, ¿tenemos alguna pregunta en Facebook? No hay preguntas, pero bueno, aprovecho para agradecer a los que se conectaron a través de Facebook y bueno, sobre todo al doctor por su excelente charla. Y bueno, le mandan muchos saludos, le mandan saludos desde Guatemala, doctor, del Estado de México, y bueno, vamos a esperar a ver si se animan a preguntar por esta plataforma. Bueno, ya nos están escribiendo su pregunta por acá. Sí, bueno, yo aprovecho para decirles que esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, La Ciencia para Todos, para la siguiente semana. Entonces, tardamos un poquito en editarlo y luego ya se sube. También ahí pueden ver, si les interesa la astronomía, hay varias charlas también de astronomía que ya están en nuestro canal. Igual son impartidas por investigadores. También les iba a comentar que las bibliotecas que se conectaron el día de hoy, si nos pudieran escribir por el chat cuántos alumnos hay en cada una de ellas, nos ayudaría mucho para tener nuestras estadísticas. Esperamos que el IEMSA Azcapotzalco termine de escribir su pregunta.
Hola, ¿qué tal? Aprovechamos este espacio para invitarlos a la próxima charla, que va a ser el martes 6 de junio, con con la participación del doctor Tonatiuh Matus, con el tema ¿es posible viajar a otros planetas y a otras estrellas? Esto va a ser a las 12 del día. Los esperamos. Listo, doctor. Bueno, es un poco largo el texto, naturalmente. Se lo voy a leer tal cual. Hola, muy buenos días. Me presento. Soy Orlando del plantel Melchor Ocampo. Mi pregunta es, cuando haya una colisión de Andrómeda con la Vía Láctea, ¿qué nos puede esperar? ¿Un hermoso contemplar inefable de un hermoso paisaje que nos llevará a nuevos conocimientos o una terrorífica experiencia? Bueno, en efecto, sabemos que Andrómeda y la Vía Láctea se están acercando y eventualmente van a colisionar. Pero esto primero va a suceder dentro de millones de años. La pregunta entonces sería, ¿existirá la humanidad para entonces? No, no lo sabemos, no tenemos manera de saberlo en este momento. Pero no es una colisión frontal como, por ejemplo, un choque entre automóviles, entre cuerpos materiales. En realidad, lo que hacen es una mezcla, porque entre las estrellas hay grandes espacios vacíos. Entonces, se mezclan las dos galaxias y en un proceso de billones de años van a generar una galaxia todavía más grande, aparentemente de tipo elíptico, una galaxia ya mucho más eh, esférica que actualmente de nuestras galaxias. Pero insisto, esto va a ocurrir dentro de billones de años. Es un tiempo tan grande que no podemos decir que exista humanidad para entonces y pueda haber cosas poéticas o demás. Simple y sencillamente es lo que los números nos arrojan. Se están acercando, pero falta mucho, mucho más tiempo del que ha transcurrido desde que la Tierra y el Sol se formaron. De acuerdo, doctor. Hay otra pregunta, igual de este mismo plantel. ¿Hay algún mensaje o idea principal que quisiera que los lectores se lleven después de leer su libro? Claro, el mensaje básico que tenía yo en mente es que nos demos cuenta cómo el conocimiento va evolucionando. O sea, los seres primitivos que habitaron esas cavernas tenían la capacidad intelectual que ahora tenemos, pero no tenían la información que ahora tenemos. Entonces, todo esto ha sido un proceso que ha sido generado básicamente por la mente humana. La tecnología es un proceso, un producto de la mente humana. Entonces, todo este conocimiento, y sobre todo ahora esta gran exploración espacial, ha generado una enorme cantidad de tecnología. Por ejemplo, los celulares que tiene todo el mundo ahora en las manos, la comunicación como la que estamos teniendo, todo esto es producto de esta investigación por saber qué somos y dónde estamos. Entonces, la idea fundamental de este libro es motivar a los jóvenes para que se hagan estas preguntas y vean que las cosas no suceden mágicamente. Hay que esforzarse, hay que arriesgarse para llegar siempre más adelante. Excelente, doctor. Muchas gracias. Aldair, nada más, Adelante. para complementar lo que acaba de decir el doctor, pregunta Rodrigo Moreno, ¿qué importancia diría que tiene la ciencia en nuestro país actualmente? Digo, ya contestó un poquito, pero ¿qué podría complementar? Bueno, la importancia de la ciencia es clara. Un país que no tiene infraestructura científica es un país condenado a no avanzar. Entonces, esto muestra la importancia de la ciencia, porque actualmente gran cantidad de lo que tenemos a nuestra disposición para nuestra mejor vida son productos derivados de la investigación científica. Desgraciadamente, en nuestro país, a pesar de los esfuerzos de que hay científicos, ya ha habido científicos muy notables, no se ha entendido la necesidad social de la ciencia.
Yo siempre he puesto un ejemplo muy burdo, pero que nos demuestra mucho el valor que la sociedad mexicana le da a la ciencia. Si ustedes en un avión suben a los científicos mexicanos más importantes y este avión se accidenta y mueren, bueno, va a ser noticia, va a aparecer en los noticieros, murieron, bla, 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 bla. Pero si en lugar de ser científicos son los miembros de la selección nacional de fútbol los que se accidentan, va a ser tragedia nacional. Se rió usted. Ese es el problema. La sociedad mexicana no ha entendido la importancia que tiene la ciencia. La ciencia. Un país sin ciencia es un país condenado a ser siempre dependiente de los otros. Necesitamos hacer nuestra propia ciencia. No quiere decir apartarnos de los demás, sino estudiar nuestros recursos, aprovecharlos. ¿Cómo es posible que todos los carros que circulan en las calles mexicanas tengan nombres extranjeros? Se sabe muy bien cómo hacer carros. ¿Por qué no hacemos carros? ¿Por qué no hacemos refrigeradores López? ¿Por qué no hacemos locomotoras González? ¿Por qué? Por esta situación en que la ciencia no ha sido valorada socialmente en este país y desgraciadamente esta situación continúa. Se ve a la ciencia como algo exclusivo, como algo muy, muy particular, y no, la ciencia es parte integrante de la vida actual. Con eso lo dejo el comentario. Excelente, doctor, excelente. Muy bien. Doctor, bueno, volviendo a las preguntas que nos hacen los compañeros del IEMS Azcapotzalco, ¿cómo son los aparatos o telescopios con los que se toman estas fotos del universo? Bueno, gran parte de las fotografías que yo les mostré al final son imágenes logradas por naves espaciales que han ido a orbitar estos planetas. Entonces, son cámaras más avanzadas, pero similares a las que tienen los celulares. De hecho, las cámaras de los celulares son producto de esta investigación. Entonces, son cámaras digitales que obtienen imágenes digitales y luego son enviadas a través de señales eléctricas hacia las grandes antenas que hay en el planeta, que son las que reciben esta información. Entonces, la mayoría de estas imágenes están tomadas por satélites o telescopios espaciales, aunque desde la Tierra los telescopios, la gran mayoría de los telescopios modernos son grandes telescopios reflectores donde la parte principal del telescopio es un espejo con una forma muy particular, no son espejos planos, pero espejos de varios metros de diámetro que reciben la luz, la concentran en dispositivos similares a los de los celulares y así se forman digitalmente las imágenes, se procesan digitalmente en las computadoras y demás. Correcto, doctor. Entonces no son fotografías como las que nosotros tomamos, sino que sí se necesita un procesamiento para que se generen estas fotografías. Bueno, las fotografías que nosotros tomamos con los celulares también requieren de procesamiento. Lo que pasa es que ese procesamiento ya está incorporado en el celular. Estas imágenes son de enorme cantidad de bits, entonces requieren máquinas muy poderosas para procesarse y todo, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Se obtiene la información, se digitaliza, se procesa y se logran las imágenes. Después, ya una vez procesada la imagen, pues se puede imprimir en papel, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero así es como se obtienen estas imágenes. Genial, genial. Muchas gracias, doctor. Ya, bueno, las últimas dos preguntas que tenemos aquí, me parece, son, ¿cuándo comenzó la participación de México en la astronomía? ¿Justamente en esta expedición o cómo lo podría decir usted? ¿Cuándo comenzó Bueno, nuestra los participación? astrónomos mexicanos siempre han tenido curiosidad por el cielo. Les recuerdo que desde la época prehispánica, los mayas, por ejemplo, conocían el cielo muy bien. Hay que ver, los campesinos actuales conocen el cielo mejor que los astrónomos en cuanto a su distribución y demás. Pero astrónomos en esta nación siempre ha habido. Esto es importante que se diga. Lo que sucede es que no se sabe. Desde la época prehispánica, en la época colonial, hubo gente muy notable, Carlos de Sigüenza y Góngora, estudiando y demostrando que los cometas no eran lo que la gente creía.
y otros personajes más. Luego, cuando se da la independencia, varios personajes hacen astronomía, pero finalmente se oficializa la astronomía con la creación del Observatorio Astronómico Nacional el 5 de mayo de 1878, hace 145 años, exactamente hace 145 años, se fundó en lo alto del castillo de Chapultepec el Observatorio Astronómico Nacional, que fue la primera institución oficial que hacía astronomía. Digo oficial porque es una creación por parte del gobierno mexicano, pero desde antes había personajes que habían hecho contribuciones a la astronomía importantes, incluso en la época colonial. Entonces, a partir de esa fecha, 5 de mayo de 1878, es que comienza a producirse ya la astronomía. Primero, el Observatorio Astronómico Nacional duró varios años, después se transformó, fue incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México y se transformó en Instituto de Astronomía, pero han surgido otras instituciones en Puebla, en otros estados que están produciendo astrónomos, y la astronomía en México siempre ha tenido un alto nivel internacional. Los astrónomos mexicanos son gente con prestigio internacional, conocidos, y aunque no somos suficientemente en número como en otros países, como en Estados Unidos, como los europeos, somos pocos todavía, la trascendencia de las investigaciones es grande. Prácticamente todos los astrónomos mexicanos hemos publicado en revistas de circulación internacional donde se publica lo mejor del mundo. Excelente, doctor. Y bueno, esto referente al Observatorio de San Pedro Mártir. ¿Los visitantes pueden ser estudiantes, grupos de estudiantes, doctor? ¿Se puede visitar? Bueno, el trabajo del astrónomo es muy singular. Normalmente se hace de noche, condiciones de oscuridad completa por los detectores que se usan para recibir la luz, etc. Entonces, estar en un telescopio en la noche es prácticamente imposible, salvo los que están haciendo las investigaciones. Pero el observatorio está en un parque nacional y como tal tienen acceso. Sí hay que hacer trámites. En el caso particular de San Pedro Mártir, pues solamente se visita, sobre todo en el verano, porque por ejemplo ahorita todavía en esta época es frío, hay nieve en el invierno, no es de fácil acceso, pero sí se puede hacer, y para ello pues lo único que tendrían que hacer es conectarse o hablar con las autoridades locales. Aquí en Ensenada, el Instituto de Astronomía, que es el que maneja esto de la UNAM, tiene unas oficinas, habría que dirigirse a ellas, la pueden encontrar en internet, están las direcciones y las páginas. En la Ciudad de México es el Instituto de Astronomía de la UNAM, y a través de ellos obtener información de cómo visitar y cuándo visitar. Muchas gracias, doctor. Bueno, desde Zoom no tenemos más preguntas. Adriana, ¿tenemos alguna pregunta más en Facebook? Si no, pues... No, adelante, Luis. Pues, doctor, le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dado. Muchas gracias, de verdad. Le Pues agradezco gracias a ustedes mucho por el también interés, y sobre todo a los jóvenes que de alguna manera se sientan motivados. No necesariamente tienen que ser astronomía, pero hay muchas variantes de la ciencia en la cual los jóvenes pueden contribuir de manera muy valiosa para este país. Muchas gracias, doctor. Y Gracias. pues muchas gracias al IEMS por haberse conectado, a la licenciada Susana Martínez de la biblioteca del plantel Azcapotzalco 1, que nos hizo posible este enlace. Y pues muchas gracias, doctor, nuevamente. Y esta charla va a estar disponible para todos en YouTube, y lo bueno de esto es que se queda ahí. En nuestro YouTube se ha vuelto una especie de repositorio de todos los autores que nos han regalado una charla así como usted, y entonces se queda ahí para que los profesores o estudiantes cuando lo requieran puedan consultar este material. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la atención, y esperemos en un futuro próximo volvernos a ver.
Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Ya la. Linda tarde a todos.